Buenas noches a todos los participantes que están el día de hoy. ¿Pueden confirmar, por favor, si se escucha mi audio? Sí, ingeniero, sí, se le escucha y se puede ver. Perfecto. Muy agradecido, señorita Corina. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la determinación de la acción de viento sobre las estructuras de distribución, ¿no? Como indicaba la señorita Corina, el software que vamos a tocar o que vamos a analizar o vamos a realizar los cálculos es el software Cambre. Bien, cuando hablamos de cálculos mecánicos en estructuras, ¿no? Lo que primero se nos viene a la mente es, bueno, los cambios climáticos, más que nada lo que es el viento, ¿no? Las temperaturas altas, las temperaturas bajas, que si nosotros realizamos mal nuestros cálculos, ¿no? Previos, antes de realizar el proyecto, podríamos ocasionar fallas, ¿no? Fallas que en cadena terminarían perjudicando, ¿no? Nuestro proyecto. Al final terminarían cayendo, como se ve en estas dos imágenes, ¿no? Entonces, para evitar ello, es recomendable hacer un cálculo mecánico, ¿no? Y determinar cuáles serían esas cargas, ¿no? Esas cargas mecánicas que van a soportar las estructuras, ¿no? Más que nada las estructuras. Listo. Entonces, hablábamos de condiciones ambientales, ¿no? Las condiciones ambientales propias del lugar donde se está realizando el proyecto, ya sean, como había indicado, la máxima temperatura, ¿no? Donde el conductor tiende o se elonga más, ¿no? Por dilatación, sabemos que a mayor temperatura los cuerpos agrandan su tamaño, ¿no? Se dilatan como tal. A mínima temperatura los cuerpos se contraen, ¿no? Y a máximo viento, por la presión del viento, la acción del viento, en este caso, los embates del viento harían que nuestras estructuras, nuestros conductores, tiendan a oscilar, ¿no? A moverse. Listo. Estas condiciones ambientales las podemos obtener del mismo lugar donde estamos realizando nuestro proyecto, o también las podemos obtener en caso de que nuestra normativa local nos lo indique, ¿no? Podemos utilizar, bueno, estos valores de temperaturas, de vientos normalizados, ¿no? Por ejemplo, para el Perú tenemos el mapa del Perú sectorizado, ¿no? En zonas y áreas, ¿no? Y ahí nos dan unos valores que podríamos considerar para desarrollar nuestro proyecto. Como también les indicaba que podemos obtener esta data del mismo lugar, ¿no? De la zona de estaciones meteorológicas con un promedio de 10 años de antigüedad, ¿no? Con toda esa data podemos obtener los valores más altos registrados para el caso de temperatura alta, los valores más bajos para la temperatura mínima y para lo que es el máximo viento, ¿no? Listo. Entonces, la reunión del día de hoy lo que nos lleva a analizar es la presión del viento, ¿no? La presión del viento. El viento va a actuar sobre toda superficie que tenga área, ¿no? El poste, al tener un área, va a estar expuesto al viento, a la presión del viento. El mismo conductor, ¿no? El mismo conductor o cable, o los conductores adicionales que existieran, van a estar expuestos al viento, ¿no? Los mismos aisladores, las crucetas, ¿no? Entre otros elementos que podríamos encontrar en nuestro diseño. Pues para ello, ¿qué necesitamos, no? Previamente necesitamos calcular la presión del viento, ¿no? La presión del viento. Y el software Cambrel, como el software de LTCAT, tienen dos formas de calcular la presión del viento, ¿no? El modelo genérico o el método genérico y el modelo del Código Nacional Suministro 2011. ¿En qué se diferencian? Bueno, la fórmula general, ¿no? La presión del viento sería la constante K por la velocidad del viento al cuadrado, ¿no? La constante K 0.0048 para una densidad del aire de 1.225 kilogramos por metro cúbico, ¿no?
Y la presión del viento nos saldría en unidades de kilogramos por metro cuadrado, ¿no? A diferencia del modelo del Código Nacional Suministro 2011, es la misma fórmula, ¿no? La presión del viento, la constante K por la velocidad del viento al cuadrado. En donde se diferencian es en las unidades, ¿no? La velocidad del viento está en metros por segundo, a diferencia del modelo genérico, en kilómetros por hora. La constante K tiene dos valores, ¿no? 0.613 para alturas inferiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar y 0.455 para alturas superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y la presión del viento nos saldría en unidades de newton sobre metro cuadrado, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, lo que hemos realizado, ¿no? Lo que realiza el software en realidad es unificarlo, ¿no? En una misma unidad, tanto el modelo genérico y el código nacional. Entonces, lo único que se hace es un factor de corrección para unificar las unidades, ¿no? Donde nos sale que para alturas inferiores a 3.000 metros, la constante K del código nacional sería 0.0482, que ya es similar al modelo genérico, y para alturas superiores a 3.000 metros, 0.0351, ¿no? Y hasta entonces lo único que se ha hecho es unificar las unidades. Listo. Entonces, como íbamos diciendo, ¿no? El viento va a actuar sobre toda superficie que tiene área. Entonces necesitamos calcular estas áreas expuestas a la presión del viento, ¿no? Para el caso de postes, ¿no? Poste, por ejemplo, de concreto, ¿no? Sabemos que tiene una forma troncocónica, ¿no? Una base mayor y una base menor en la punta, ¿no? En la base, un área mayor, un diámetro mayor, y en la punta un diámetro menor, ¿no? Igualmente va a tener un área, en este caso, empotrado en el terreno y un área libre, ¿no? Entonces, ese área libre, ¿no? de altura libre va a estar expuesta a la presión del viento. Entonces, lo que tengo que calcular es este área, ¿no? Este área que va a estar expuesta a la presión del viento. Y si actuamos perpendicularmente, ¿no? Hacemos actuar perpendicularmente a la presión del viento, vamos a observar que el área expuesta va a ser, ¿no? Como podemos observar acá, ¿no? Una imagen magnificada sería el área de un trapecio, ¿no? Donde tenemos la base mayor, una base menor y la altura, ¿no? Entonces simplemente el área de un trapecio sería base mayor más base menor por la altura sobre 2, ¿no? O la semisuma de las bases por la altura, ¿no? Ese sería el área expuesta y lo multiplicaría por la presión del viento, ¿no? Entonces ya tendría la carga producida por el poste. Listo. Igualmente para lo que es el conductor, ¿no? Si yo magnifico la imagen del conductor, ¿no? Voy a tener que el área expuesta del conductor sería el área, ¿no? Obviamente sería la longitud del conductor que está entre las dos estructuras, ¿no? Entre dos estructuras sería la longitud total, por el diámetro, ¿no? Entonces el área del expuesta del conductor sería el área de un rectángulo, ¿no? Base por altura, ¿no? O lado por lado, ¿no? Base por altura. Y la longitud de la base sería pues el vano, en este caso la separación, o el conductor, la longitud del conductor total, por el diámetro, ¿no? Que sería el área expuesta. Y para calcular, en este caso, la carga producida por el conductor sería por la presión del viento. Listo. Cuando hacemos nuestra distribución de estructuras, vamos a encontrar, ¿no? En nuestra distribución distintos tipos de estructuras como tal, ¿no? Según su función, ¿no? Tenemos un punto de salida y un punto de llegada, ¿no? Al inicio y al final de mi proyecto voy a tener estructuras que normalmente la conocemos como estructuras terminales, ¿no? En los puntos donde voy a generar ángulo, ¿no? Voy a encontrar estructuras de vértice o estructuras angulares, ¿no? Estructuras angulares. Y estructuras entre dos vértices, ¿no? O entre la inicial y el primer vértice, voy a tener estructuras que no trabajan en ángulo, que están en el mismo eje de la línea, ¿no? Que van a ser las estructuras de alineamiento, ¿no? Y esto, entonces, como mínimo, en un proyecto, en este caso de distribución, voy a tener
4 tipos de estructuras según su función, ¿no? Bueno, tenemos las estructuras de retención, que son las estructuras rompetramos, que en promedio para media tensión a 1400-1500 metros se colocan, ¿no? La característica principal de este tipo de estructuras es que cuando iniciamos el proyecto se amarra hasta este punto, ¿no? Hasta la estructura de retención, y a partir de ahí se sale con un nuevo tiro, ¿no? Con un nuevo tiro. Entonces, estas estructuras son importantes bueno, se las conoce como de fin de línea a medio tramo, ya que al inicio puede tener un tiro de rotura, bueno, en este caso un tiro distinto que al final, ¿no? Para conocer de repente a este tipo de estructuras, ¿no?, que he hecho un pequeño resumen, ¿no?, de los 4 tipos de estructuras que vamos a encontrar en nuestra distribución, ¿no?, o que debemos trabajar en nuestra distribución. Bien, estas estructuras son de la DG, normativa peruana, ¿no?, estructuras sencillas simple eterna, ¿no?, trifásica simple eterna. Por ejemplo, la estructura PS13, ¿no?, la estructura PS13, que viene a ser, bueno, en este caso la normativa peruana lo denomina así, ¿no?, el Ministerio de Energía y Minas, soporte de suspensión de 0 a 5 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta estructura trabaja como máximo, en el peor de los casos, con ángulos topográficos de hasta 5 grados, ¿no? La estructura PA13, que tiene una, en este caso, disposición similar, ¿no?, ahí la tenemos, una disposición similar, difiere en que este tiene doble aislador, ¿no?, doble aislador que le permite hacer un poco más de ángulo, ¿no?, trabajar en ángulo, ¿no? Ahí está en su denominación, ¿no?, soporte de ángulo de 5 a 30 grados, ¿no? Esta estructura podría trabajar hasta 30 grados, ¿no? Es bien parecida a la PS13, ¿no?, PS13, solo que la PS13 solo tiene un aislador, en este caso por fase, tipo pin, y la PA13 tiene doble aislador, ¿no?, tipo pin, que le permite hacer ángulos de hasta 30 grados, ¿no? La estructura PA23, ¿no?, la estructura PA23, que tiene esta disposición, en este caso vertical, soporte de ángulo de 30 a 60 grados, ¿no? Ahí está. Entonces, esta estructura también es de ángulo, pero esta trabaja hasta 60 grados, ¿no?, de 30 a 60 grados, ¿no? Tiene esta disposición vertical, ¿no? Vista de arriba o vista de planta la veríamos así, ¿no?, que podría trabajar hasta 60. La estructura PA33, ¿no?, que viene a ser igual una estructura de ángulo, pero esta tiene, en este caso, doble aislador anclado, que me permite trabajar hasta 90 grados, ¿no?, soporte de ángulo de 60 a 90 grados. Entonces, según el ángulo topográfico, según el giro que tenga que realizar, voy a tener que utilizar uno de estos tipos, ¿no? Y como habíamos visto, como mínimo en mi distribución voy a tener estructuras terminales o de fin de línea, estructuras de alineamiento que van a trabajar en teoría a 0 grados topográficos. Bueno, en campo en realidad a veces no se puede llegar a ese 0 grados topográficos, ¿no? Estamos 0.5, 1 grado, dependiendo. Ya donde sí voy a encontrar los vértices, los ángulos más pronunciados, ahí es donde voy a trabajar con ese tipo de estructuras angulares, ¿no? Y bueno, las estructuras terminales, ¿no?, las estructuras terminales, por ejemplo la TS3, que viene a ser una estructura de retención, ¿no?, que tiene esta disposición, ¿no?, igualmente es anclado y solo tiene, por ejemplo, tiro al lado, en este caso si nos guiamos en esta imagen, tendría tiro solo al lado izquierdo, ¿no?, solo al lado izquierdo, y al lado derecho ya llegaría a la subestación o al punto final, ¿no? Y ya está, tiene esta disposición, ¿no?, la estructura TS3, soporte de retención suspensión trifásico, ¿no?, TS3. Ahí está, ¿no?, para conocer los tipos de estructuras, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto, en nuestra distribución, como les indicaba, vamos a tener como mínimo estos 4 tipos de estructuras. Y hemos visto que en las estructuras angulares vamos a tener, si la norma nos lo indica así, estructuras de 5 a 30, de 30 a 60 y de 60 a 90, ¿no? De repente en algunas normativas solo trabajan con un tipo de estructura angular, ¿no?, que trabajaría de 30 a 90. Bueno, eso
según la normativa local, ¿no? Para la normativa de la DG, normativa peruana, trabajamos hasta con 3 tipos de estructuras angulares, ¿no? Listo, entonces el análisis mecánico que vamos a realizar, en este caso va a ser en el eje transversal, ¿no? Cuando hacemos un análisis de estructuras, en realidad tenemos que hacer el análisis en los 3 ejes, ¿no? El eje vertical, que viene a ser todo elemento que tiene peso, ¿no? Como tal, eje vertical. En el eje longitudinal, más que nada viene a ser los tiros de los conductores, ¿no? Y en el eje transversal, ¿no? que vamos a hacer el análisis el día de hoy, ¿no? Ya está. Entonces vayamos, ¿no? A cargas transversales como tal. Entonces, ¿a qué se deben estas cargas transversales? Principalmente a la presión del viento, ¿no? A la presión del viento sobre los conductores, a la presión del viento sobre los aisladores, a la presión del viento sobre el poste y crucetas, ¿no? Y tensión de conductores para el caso de estructuras de ángulo, ¿no? Listo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es magnificar esta imagen, ¿no? Este tramito, el primer vértice, ¿no? Lo estoy magnificando aquí. Ahí está. Para explicar esta parte, ¿no? Tensión de conductores. ¿A qué hace referencia esta denominación, ¿no? Vamos a observar, ¿no? Que en esta distribución vamos a tener tensión mecánica, ¿no? Estamos hablando de tensión mecánica, ¿no? El conductor jala a la estructura para este lado, ¿no? Tenemos tensión mecánica a este lado, ¿no? El conductor jala a la estructura para este lado, ¿no? Al haber 2 fuerzas, ¿no? En distintas direcciones, lo que se va a generar una resultante, ¿no? Una tensión resultante, que haría que la estructura tienda a venirse para abajo, ¿no? Tienda a caerse. Y adicionalmente, el elemento que genera también mayor carga transversal es la presión del viento, ¿no? La presión del viento sobre toda superficie que tiene aire. La misma estructura, la ferretería de la estructura, los conductores, ¿no? Listo. Entonces, la presión del viento y la tensión de conductores para el caso de estructuras angulares son los principales elementos que me generan carga transversal, ¿no? O carga en el eje transversal. Listo. Aquí tenemos lo que viene a ser la formulación, ¿no? Debido a la presión del viento, bueno, debido a la tensión del conductor, ¿no? Nos referimos a esta data, ¿no? La tensión resultante. Tenemos que vendría a ser 2 veces el tiro horizontal seno del ángulo, ¿no? Debido a la presión del viento sobre el conductor, ¿no? Sería la presión del viento, el vano viento como tal, ¿no? Vano viento, el diámetro del conductor, ¿no? El coseno del ángulo sobre mí, ¿no? Presión del viento sobre el aislador, presión del viento, longitud de la cadena de aisladores, en este caso si fuera cadena de aisladores, el diámetro del aislador por el coeficiente aerodinámico, ¿no? Sobre 1000. Entonces sumaríamos todas estas cargas producidas por la presión del viento y la tensión de conductores y tendríamos una carga transversal total, ¿no? Aquí tenemos la formulación. Ya está. Entonces, a partir de aquí nos sale esta nueva información que viene a ser el VB, ¿no? Que el VB es el vano viento, ¿no? Vano viento. Entonces, ¿qué viene a ser el vano viento, ¿no? Matemáticamente, al vano viento lo conocemos, ¿no? Como la semisuma de los vanos laterales de una estructura, ¿no? O sea, si analizamos el vano viento para esta estructura sería la semisuma, ¿no? Del vano a la izquierda y el vano a la derecha, ¿no? Vano izquierda, vano a la derecha, sumado entre 2, ¿no? Ya está. Pero en realidad en físico, ¿a qué hace referencia, ¿no? Viene a ser la porción, ¿no? Porción del conductor, ¿no? Que le transmite carga transversal a esta estructura, ¿no? Aplicando la fórmula, ¿cómo lo entenderíamos, ¿no? Esta estructura tiene que soportar carga transversal producida por el conductor, ¿no? De este tramo y este tramo. Todo este tramo, no sería todo este tramo, sería la mitad, porque la mitad sería soportada por esta y la otra mitad tendría que ser soportada por esta que está aquí adelante, ¿no? Igualmente en este caso. La mitad tendría que ser soportada por esta y la otra mitad tendría que estar soportada por la que está más al fondo, ¿no? Es por ello que matemáticamente se la conoce así, ¿no? La semisuma
de los vanos laterales. Listo, entonces, ¿cómo es que se hace este análisis, no? Si la fuerza, en este caso resultante total, ¿no? La fuerza resultante total calculado, ¿no? Es muy grande, podría ocasionar fallas en los postes, ¿no? Y para asegurar que esto no ocurra, debemos garantizar lo siguiente, ¿no? Que la carga de rotura del poste, ¿no? Carga de rotura del poste de soporte, dividido entre la fuerza resultante transversal en la punta, debe ser mayor o igual a un factor de seguridad, ¿no? Si no cumplo con esta condición, ¿qué alternativas de solución tendría, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Colocar retenidas transversales, ¿no? Entonces ya tenemos un nuevo elemento que viene a ser la retenida. Retenida transversal para compensar el exceso de carga transversal, ¿no? Otra alternativa de solución sería cambiar por una estructura de una configuración más robusta o cambiar el soporte por uno de mayor capacidad de rotura, ¿no? Las tres principales alternativas. Listo. Entonces, aplicando la retenida, ¿no? Tenemos la tensión del conductor, ¿no? A ambos lados, una tensión resultante, la presión del viento, ¿no? Sumados, ¿no? Si la presión del viento fuera muy alta, en este caso nuestra estructura tendría que caerse, ¿no? Podría caerse. Entonces necesitamos añadirle un elemento que nos ayude a compensar. Y ese elemento viene a ser la retenida, ¿no? La retenida. Listo, ¿no? En resumen, ¿no? Lo que habíamos visto aquí. Aquí, ¿no? La carga de rotura dividida entre la fuerza resultante transversal en la punta tiene que ser mayor o igual a un factor de seguridad, ¿no? Esta fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante en punta, se aplica en la punta como tal, ¿no? Se aplica para el caso de soportes de concreto, metálicos y fibra de vidrio, a 10 centímetros de la punta, ¿no? A 10 centímetros de la punta, para caso de soportes de concreto, ¿no? Y para postes de madera, a 20 centímetros de la punta, ¿no? Eso utilizando lo que viene a ser factores de seguridad, ¿no? Para el Perú tenemos lo que viene a ser la normativa del Código Nacional, ¿no? Donde le añadimos lo que son los factores de resistencia y los factores de sobrecarga, ¿no? El tratamiento es similar, ¿no? O la evaluación es similar, simplemente difiere en que en la fórmula que íbamos viendo, ¿no? La carga de rotura se le multiplica, ¿no? Por un factor de resistencia y a la fuerza resultante se le aplica una fuerza, en este caso un factor de sobrecarga, ¿no? Y si observamos los valores, ¿no? Los valores de la resistencia, ¿no? Los factores de resistencia, vamos a ver que son valores iguales a la unidad, ¿no? O inferiores a 1, ¿no? Como máximo 1 o inferiores a 1, ¿no? Grado B, grado C. Y para el caso de los factores de sobrecarga, vamos a observar que son valores superiores a 1, ¿no? 1.5, 2.5, en algunos casos igual a 1, ¿no? 1.30. Entonces, ¿qué es lo que está generando al aplicar factores de sobrecarga y resistencia, ¿no? A la carga de rotura del poste, al multiplicarlo por un valor inferior a 1, ¿no? Lo que estaría haciendo es disminuir, en este caso, la carga de rotura, y en este caso la fuerza resultante, al multiplicarlo por un factor de sobrecarga, ¿no? Valores superiores a 1, lo que estaría haciendo es magnificar la fuerza resultante, ¿no? Entonces lo único que está realizando es eso, ¿no? Disminuir la carga de rotura e incrementar la fuerza resultante, ¿no? Y eso lo compara con la unidad, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 1. Listo. Entonces, hablábamos de las retenidas, ¿no? El elemento principal que nos va a ayudar a compensar no solo cargas transversales, ¿no? Cargas longitudinales en este caso también nos ayuda a compensar las retenidas, ¿no? Bueno, en una imagen real, ¿no? En una imagen real de un proyecto vamos a observar que las retenidas se ven así, ¿no? Son cables de acero, ¿no? Que ayudan a compensar el exceso, en este caso, si observamos esta imagen, sería el exceso de carga longitudinal, ¿no? Y en esta imagen sí sería el exceso de carga transversal, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta para la aplicación de una retenida, ¿no?
el ángulo que voy a tener en la aplicación, ¿no? La estructura con la retenida va a tener un ángulo y la distancia de aplicación, ¿no? Estos valores son importantes porque a mayor ángulo, ¿no? A mayor ángulo, obviamente voy a necesitar más espacio de aplicación, ¿no? Si voy a trabajar a mayor ángulo, voy a necesitar mayor espacio, ¿no? A menor ángulo voy a trabajar a menor espacio, pero va a tener menor, en este caso, carga que compense, ¿no? En promedio, las retenidas se aplican de 35, ¿no? De 35, 37 hasta 45 grados, ¿no? Y la distancia de aplicación, ¿no? 1 metro, 1,20 metros, ¿no? En promedio. Ya está. Entonces, el cálculo mecánico de estructuras que realiza en este caso el software Cambrel son para soportes con límites conocidos, ¿no? Como postes de concreto, postes de fibra de vidrio y postes de madera, ¿no? ¿A qué hacemos referencia con límites conocidos, ¿no? A la carga de rotura, ¿no? A la carga de compresión y a la máxima de flexión, ¿no? Estos valores ya están definidos para este tipo de soportes, ¿no? Para el caso de soportes metálicos o estructuras de celosía, el tratamiento es distinto, ¿no? Primero tendríamos que calcular lo que son las cargas a soportar y ya luego se mandan a fabricar, ¿no? Entonces, para el caso de postes metálicos y estructuras de celosía, el tratamiento es distinto, ¿no? Listo. Soportes con límites conocidos, ¿no? ¿Qué valores, como íbamos indicando, ¿no? Tenemos lo que es la longitud, ¿no? La longitud total del soporte, en este caso el diámetro en la punta, diámetro en la base, ¿no? La carga de rotura, ¿no? El módulo de elasticidad, ¿no? Y la máxima flexión, ¿no? El esfuerzo flexión. Son límites conocidos. Para el caso de conductores, ¿no? ¿Qué tipo de conductores puedo analizar en este software, ¿no? Conductores desnudos o de fases independientes, ¿no? Conductores preensamblados, ¿no? Esto más que nada para baja tensión, ¿no? Donde tenemos este conductor en el centro, tiene un conductor portante, normalmente de acero, y trenzado a él los conductores de fase, ¿no? Los conductores compactos que tiene un tratamiento similar al preensamblado, ¿no? O prensado autoportante, donde en este caso tiene una capa de aislamiento, ¿no? Es un conductor semi-aislado en realidad, ¿no? Lo que me permite es tener menor separación, ¿no? De fases a diferencia del de conductores desnudos, ¿no? Y adicionalmente los conductores de comunicación, ¿no? O de fibra óptica. Entonces, en el software voy a poder hacer el análisis con estos 4 tipos de conductores, ¿no? Los conductores desnudos, los conductores preensamblados y los conductores compactos ecológicos, ¿no? Y adicionalmente los conductores de comunicación, ¿no? Entonces, ¿en qué difieren, ¿no? Al momento de ingresar esta data, ¿no? Esta data al software. Para el caso de conductores de fases independientes, ¿no? Las características mecánicas como tal es del mismo conductor, ¿no? Para el caso de conductores autoportantes, ¿no? El conductor que en realidad va a tener que soportar las cargas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, por esfuerzo de cargas longitudinales, va a tener que ser el conductor portante o de acero, ¿no? El conductor central, ¿no? Es por ello que aquí, cuando ingresamos esa data, ¿no? Nos indica datos de portante, ¿no? Porque este es el conductor que en realidad va a tener que soportar los esfuerzos mecánicos, ¿no? Y para el caso del área expuesta, ya viene a ser datos del conjunto, ¿no? Datos del conjunto, ¿no? Similar el caso de conductores compactos, ¿no? Tenemos un conductor o cable mensajero, ¿no? Y abajo están los conductores de fase, ¿no? Es similar a lo que es el conductor autoportante, ¿no? Y para el caso de conductores de fibra óptica o de comunicación, bueno, en realidad este conductor no va a tener mucho esfuerzo mecánico, ¿no? Pero para el caso de ingresar data al programa, al software,
¿no? Las características mecánicas viene a ser la data de conjunto, ¿no? Entonces, esta información que muestra el software, ¿no? Que ya trae por defecto conductores cargados y todo ello, ha sido recopilada, ¿no? O ha sido cargada de datos de fabricante, ¿no? Esa información no la ha creado ABS Ingenieros, ¿no? Esta información son data de fabricante, ¿no? Que ha sido recopilada en el software, ¿no? Toda la información de conductores. Entonces nos vamos de lleno a lo que es el software Campbell, ¿no? Para hacer el análisis, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es el software Campbell para de repente las personas que no lo habían visto antes, ¿no? Este es el entorno gráfico que tiene, ¿no? Para hacer el análisis, en este caso en el eje transversal, ¿no? Primeramente yo necesito seleccionar lo que es la normativa, ¿no? ¿Con qué normativa voy a trabajar? En este caso voy a seleccionar la normativa del Perú, la normativa de la DG, ¿no? Necesito definir lo que son, en este caso, los factores de seguridad para el modelo genérico, ¿no? Lo que íbamos hablando acá, ¿no? Aquí, ¿no? En este caso, el factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad. Entonces lo definimos aquí. Le estoy definiendo un factor de seguridad de 2, ¿no? En este caso le estoy definiendo un 4% como límite de flexión, ¿no? Para el caso de las retenidas, ¿no? Estoy trabajando, ¿no? Aquí le defino, ¿no? ¿A qué ángulo voy a trabajar? Le estoy definiendo a 37 grados. El factor de seguridad del cable de retenida igualmente le estoy definiendo de 2, ¿no? La altura de aplicación de las cargas, ¿no? En este caso las fuerzas resultantes, como nos indicaba, ¿no? A 20 centímetros para postes de madera y a 10 centímetros para los otros postes, ¿no? La longitud de la aplicación de la retenida, ¿no? Esta longitud, ¿no? De punta, la longitud de la punta al punto de aplicación de la retenida, le estoy definiendo a 1.20, ¿no? 1 metro con 20 centímetros. Ya está. Para el caso de cálculos, ¿no? Habíamos visto que podíamos trabajar con el modelo genérico, donde la constante K, ¿no? Es 0.042, o el modelo del Código Nacional, ¿no? Difieren, como habíamos visto, en la altura, ¿no? Los metros sobre el nivel del mar. El Código Nacional considera un valor para alturas inferiores a 3.000 metros y el otro valor para alturas superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar el modelo genérico, ¿no? Otro valor importante que debemos considerar es la altura de empotramiento, ¿no? ¿Cuál va a ser la longitud de poste enterrado, ¿no? Tenemos dos opciones, ¿no? Trabajar con un valor fijo o trabajar con un valor calculado, ¿no? Que sería el 10% más una constante. Vamos a trabajar con este valor, ¿no? El 10% más una constante. Si fuera un poste de 12 metros, ¿no? El 10% sería 1.2 más 60 centímetros, llegaríamos a 1.8, ¿no? De longitud de poste enterrado. Listo, y para cargas adicionales, en este caso, este valor sería principalmente para cargas verticales, ¿no? La longitud de la cadena, el peso de la cadena, el diámetro, en este caso, del aislador, el coeficiente aerodinámico, ¿no? Lo que son cargas, en este caso peso de las crucetas, peso del operario, pesos adicionales, ¿no? Bueno, como vamos a trabajar en cargas transversales, bueno, este valor no lo vamos a cambiar, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, que viene por defecto. Listo. Entonces, otro valor que debemos definir, ¿no? Las condiciones ambientales o hipótesis, ¿no? Ahí está. Hipótesis. Ya está. Entonces, aquí es donde voy a definir lo que son las hipótesis, ¿no? Como mínimo, debería tener 4 hipótesis, ¿no? La condición inicial, ¿no? El EDS inicial o de montaje, ¿no? La hipótesis donde tengo la mayor, en este caso, velocidad de viento, ¿no? Mayor viento. Una hipótesis de mínima temperatura, ¿no? Donde registro la temperatura más baja. Y una hipótesis de, en este caso, máxima flecha, o máxima temperatura, podríamos llamarlo también, ¿no?
donde tenemos la mayor temperatura registrada y el conductor se elonga más, ¿no? Ya está. Entonces, como estamos viendo cargas transversales, la hipótesis donde vamos a realizar el análisis en la hipótesis de máximo viento, ¿no? Hemos visto que la presión del viento es la que genera la mayor carga transversal, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a trabajar en la hipótesis de máximo viento. Vamos a definir una temperatura de 5 grados, una velocidad del viento máximo de 94 kilómetros por hora, ¿no? Ya está. Ya tenemos esos valores definidos, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar. Pasamos a lo que es cálculo de estructuras, ¿no? Ahí está. Y vamos a calcular el vano viento máximo, ¿no? Ahí está. Entonces necesito seleccionar, por ejemplo, las estructuras que íbamos viendo, ¿no? En el resumen, ¿no? La PS13, la PA13, la PA23, ¿no? Las estructuras más sencillas de lo que es el código, en este caso la DG, normativa peruana, trifásico simple eterno, ¿no? Ya está. Ya estoy en lo que es la normativa de la DG, entonces voy a hacer un filtro para el caso de estructuras, ¿no? Tipo de instalación, de fases independientes, ¿no? Configuración, trifásico simple eterno, ¿no? Trifásico simple eterno. ¿Con qué poste voy a realizar, ¿no? ¿Con qué tipo de poste voy a realizar el análisis? Lo vamos a realizar con postes de concreto, ¿no? En realidad podríamos hacerlo con postes de madera, postes metálicos, ¿no? Postes de fibra de vidrio, ¿no? Pero para el ejemplo vamos a trabajar con postes de concreto. Para el caso de conductores, ¿no? ¿Con qué tipo de conductores, ¿no? Conductores desnudos, ¿no? De fases independientes. Ya está. ¿En qué hipótesis voy a hacer el análisis? En la hipótesis de máximo viento, ¿no? Donde me genero la mayor carga transversal. Ya está. Entonces, hagamos el análisis para el primer tipo de estructura, ¿no? La PS13, ¿no? PS13. Entonces, selecciono, ¿no? Acá en el filtro ya viene cargado por defecto, ¿no? La PS13, ¿no? Bueno, en este caso la PS13L, ¿no? PS13L, ¿no? ¿En qué se diferencian la estructura PS13 y la PS13L, ¿no? Ahí está. Acá tenemos el resumen, ¿no? Esta es lo que es la disposición geométrica que tiene este tipo de estructura, ¿no? Es una estructura normalizada, ¿no? La PS13, ¿no? Acá tenemos el resumen, la PS13 tiene una distancia de 45 centímetros, ¿no? Y si vemos en la imagen, la distancia D es esta, ¿no? De la distancia horizontal, ¿no? De la punta a la cruceta, ¿no? Ahí está, 45 centímetros. Y para el caso de la PS13L tiene una distancia de 1 metro, ¿no? Esta distancia D sería de 1 metro. Entonces, eso es lo único que difiere, ¿no? Se diferencian en ello. La PS13 y la PS13L, ¿no? Ya está. Entonces voy a seleccionar la estructura PS13L, ¿no? ¿Con qué tipo de poste o soporte, ¿no? ¿No? Poste de concreto armado, 13 metros, ¿no? Y 300 kilos de trabajo, ¿no? Ahí está. Poste de concreto armado, 13 metros y 300 kilos de trabajo. ¿Con qué tipo de conductor voy a hacer este análisis, ¿no? Voy a hacer con el triple AC de 35 milímetros, ¿no? Ahí está. Listo. Ya seleccioné lo que es la estructura, ya seleccioné la configuración y ya seleccioné con qué tipo de conductor voy a hacer el análisis. Entonces paso a lo que es el vano viento máximo, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, en este cálculo lo que voy a realizar es las cargas transversales máximas y se va a delimitar con el vano viento máximo, ¿no? ¿Cuánto vano viento máximo puedo trabajar con cada tipo de estructura? La estructura PS13 hemos visto que como máximo puede trabajar hasta con 5 grados, ¿no? De 0 a 5 grados. Eso está en la misma norma, ¿no? Ahí está. La PS13 trabaja de 0 a 5 grados como máximo. Ahí está. Entonces, por defecto también ya el software me indica ello, ¿no? De 0 a 5 grados. Entonces, inicialmente voy a hacer el análisis a 0 grados, ¿no? A 0 grados. ¿Con qué poste estoy haciendo el análisis? Con un poste de concreto armado de 13 metros y 300 kilos de trabajo, ¿no? Ahí tengo la altura libre, ¿no? La altura libre, obviamente tengo una altura empotrada, ¿no? En este caso la carga de rotura. La hipótesis donde estoy realizando este análisis en la hipótesis de máximo viento, ¿no? Donde tengo el mayor viento registrado. Listo. El modelo que voy a hacer el análisis va a ser el modelo genérico, ¿no?
el modelo genérico o con factores de seguridad, ¿no? Un rango de iteración, ¿no? Un vano mínimo de 10 metros y un margen de error de 5 metros como tal, ¿no? Ya está. Esto ya definí lo principal y le voy a dar ahora a recalcular, ¿no? Le doy a recalcular y lo que el software realiza es el análisis, ¿no? Y me define como vano viento máximo de 250 metros para este tipo de estructura, ¿no? La PS13, con esta, en este caso, con esta velocidad del viento, ¿no? ¿Qué es lo que está calculando el software aquí, ¿no? Acá tengo unas siglas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está calculando? Bien, entonces acá tenemos, ¿no? El tiro H, que viene a ser el tiro del conductor, ¿no? En kilogramos. El Ft viene a ser la fuerza del viento sobre el conductor, ¿no? El MFT, ¿no? El MFT viene a ser el momento provocado por la fuerza del viento sobre el conductor, ¿no? El MV, ¿no? El momento provocado por la fuerza del viento sobre el poste, ¿no? El MRW, ¿no? El momento provocado por el desequilibrio de pesos de los conductores, ¿no? Y el MRN viene a ser el momento resultante total, ¿no? Listo. A partir de ahí tengo lo que es la fuerza resultante en punta, ¿no? Ahí está. Fuerza resultante en punta, ¿no? Para un vano de 10 metros, ¿no? La fuerza resultante en punta. Entonces, ¿qué es lo que hace el software, ¿no? Tengo la fuerza resultante en punta. Y habíamos visto, ¿no? En nuestras diapositivas, lo que estamos realizando es esto, ¿no? La carga de rotura entre la fuerza resultante en punta, en este caso en el eje transversal, tiene que ser mayor o igual a un factor de seguridad, ¿no? Y hemos definido el factor de seguridad 2, ¿no? Ahí está. El factor de seguridad requerido es 2. La fuerza resultante en punta para un vano de 10 metros sería 93.9 kilogramos, ¿no? Entonces, lo único que estaríamos haciendo es la carga de rotura, ¿no? 600 entre 93.9 nos daría un factor de seguridad calculado de 6.39, ¿no? Ahí está. Entonces, a 10 metros no habría problema, ¿no? Entonces, le hemos dado, en este caso, el análisis hasta, en este caso, 255 metros, ¿no? A 255 metros, la fuerza resultante en punta calculada, ¿no? Sería 300.06, ¿no? Entonces sería 600 entre 300.06, ¿no? Nos da un valor exacto de, bueno, 2, ¿no? 2 como tal. Y recordemos que nuestra fórmula tiene que ser mayor o igual que 2, ¿no? Mayor o igual que 2. Entonces el software lo que hace es regresar a la información anterior y en este caso toma como dato 250, ¿no? Ahí está. En realidad es lo que realiza el software, ¿no? Hace el análisis tramo a tramo. Si yo incluso acá el margen de error le disminuyo a 1 o 2 metros, ¿no? El análisis, miren, 254, ¿no? Porque el error ahora es de 2 metros nada más, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos, ¿no? A 256 metros, ¿no? Tenemos una carga o una fuerza resultante en punta de 301.4, ¿no? Entonces lo que realizaría sería 600, ¿no? Carga de rotura entre 301.4 nos da que es 1.99, ¿no? 1.99 ya no es mayor o igual a 2, ¿no? Entonces regresa al valor anterior y toma como valor máximo ese dato, ¿no? 254 metros. Entonces, eso es lo que realiza el software, ¿no? Para el caso de una estructura de alineamiento. Para el caso de una estructura de ángulo, ¿no? Por ejemplo la PA13, ¿no? Trabajemos igual, ¿no? Con la PA13L. Esta estructura que tiene una disposición similar a la PA13, ¿no? O la PS13, ¿no? La PS13 tiene una disposición similar a la PA13, ¿no? Difieren en que esta tiene doble aislador y puede trabajar con ángulos de 5 hasta 30 grados, ¿no?
Y hasta entonces, como mínimo puede trabajar en 5 grados, ¿no? Debo trabajar en 5 grados. Ingreso ese valor de ángulo topográfico 5, ¿no? La demás data queda igual y le doy a recalcular, ¿no? A 5 grados, ¿no? Esta estructura solo puede trabajar con 148 metros de vano viento, ¿no? Si yo trabajo con un ángulo mayor, ¿no? 15 grados, el vano viento máximo para este tipo de estructura calculado sería solo 20 metros, ¿no? Sería un dato ya muy corto, ¿no? Una información muy corta. Pero, como habíamos visto, con esta velocidad del viento, esta estructura solo podría trabajar con esta distancia de vano viento, ¿no? Pero necesitaríamos añadirle lo que es una retenida para ayudar a compensarlo, ¿no? Ahí está. Para el caso de estructuras de ángulo, podemos aplicar retenidas para ayudar a compensar ese exceso de carga transversal, ¿no? Entonces es lo que vamos a realizar, es ello, ¿no? Aquí voy a seleccionar lo que es qué tipo de retenida, ¿no? Tenemos lo que es, según la aplicación, ¿no? Una retenida inclinada, retenida vertical, ¿no? Retenida horizontal poste-poste, o retenida, en este caso, puntal poste, ¿no? Vamos a trabajar con la inicial, ¿no? Una retenida inclinada, donde hemos definido el ángulo de aplicación de 37 grados, ¿no? Y cable de acero, ¿no? Vamos a trabajar con un cable de acero de 5/16, ¿no? Ahí está, que tiene una carga de rotura de 5080. Ya está, ya definí lo que es la retenida. Regreso al cálculo de vano viento máximo, ¿no? La estructura PA13, a 15 grados estamos haciendo el análisis, ¿no? Con un poste de 13300, ya está, ¿no? 20 metros. Entonces lo que voy a hacer es aplicar una retenida transversal, ¿no? Ahí está, una retenida transversal. Aplico una retenida transversal, le doy a recalcular y verificamos que con una retenida transversal, ¿no? Esta estructura, la PA13L, podría trabajar hasta con 1012 metros de vano viento, ¿no? Ya no tendría problemas por exceso de vano viento. De repente podríamos tener problemas por separación de fases, ¿no? Entonces eso haría que el vano disminuya, ¿no? Pero en este caso, para el caso de cargas transversales, ya no habría problema, ¿no? Evaluemos lo que es esta misma estructura, pero al ángulo mayor, ¿no? A 30 grados. A 30 grados, ¿no? Ahí le pongo 30 grados, le doy a recalcular, ¿no? Con una retenida transversal, esta estructura, la PA13L, PA13L, a 30 grados podría trabajar con 596 metros de vano viento, ¿no? Hagamos el análisis para el siguiente tipo de estructura de ángulo, ¿no? La PA23, ¿no? Esta estructura trabaja de 30 a 60 grados, ¿no? Igualmente lo verificamos aquí en la normativa, ¿no? Ahí está, ¿no? Soporte de ángulo de 30 a 60 grados. Ya está. Inicialmente acero sin retenidas, ¿no? Y a 30 grados como mínimo, ¿no? A 30 grados, con estas condiciones ambientales, ¿no? Con este viento, esta estructura no podría trabajar, ¿no? No podría trabajar. Estaría obligado a trabajar con una retenida, ¿no? Le voy a aplicar una retenida y con una retenida transversal, ¿no? De 5/16, con estas condiciones ambientales a 30 grados, la estructura PA23 podría trabajar con un vano viento máximo de 770 metros, ¿no? Hay una consulta, Johnny me hace una consulta, ¿a qué hace referencia? Disculpe, Johnny. Bueno, si estos valores quedan registrados o el video, no sé. Bueno, los cálculos que realiza, sí, este video va a quedar, está siendo grabado, va a ser publicado en YouTube, ¿no? Va a ser publicado en YouTube, ¿no? Entonces, los cálculos que realizo, ¿no? Estos cálculos realizados son exportables a Excel, ¿no? Todos los cálculos que realiza el software Cambrel, ¿no? Todos los cálculos, porque no solo realiza en el eje transversal, ¿no? Realiza en el eje longitudinal y en el eje vertical, ¿no? Todos los cálculos que realiza son exportables, ¿no? A una tabla de Excel, ¿no? Ahí está, exportar a Excel.
donde nosotros podemos tener esa información, ¿no? Para presentar nuestros cálculos justificativos, ¿no? Ahí está. Los cálculos que íbamos viendo, ¿no? Los exporta a una tabla Excel, ¿no? Ahí está, ¿no? Está haciendo la exportación, ¿no? Bueno, está haciendo una exportación un poco lenta. Listo. Entonces, igualmente, ¿no? A esta estructura puedo trabajar. Uy, está haciendo todavía la exportación. Bueno, esperemos un momento. Bueno, es por el margen de error que le he dado, ¿no? El margen de error le he disminuido bastante. Ya voy a cortar. Voy a cortarlo porque si no va a demorar mucho. Ya está, ¿no? Por este margen de error que le he dado, ¿no? La información que va a votar obviamente son, miren, son 772, ¿no? Va a ser harta la información. Ya está. Listo. Entonces, para esta misma estructura puedo trabajar a 60 grados, ¿no? A 60 grados con una retenida transversal, ¿no? Con una retenida transversal voy a trabajar hasta 275 metros de vano viento, ¿no? Y hasta 60 grados como tal, ¿no? Listo. Igualmente podría ser para las demás estructuras de ángulo, ¿no? Pero hagamos ahora el análisis para la estructura terminal, ¿no? Hemos visto que en nuestro proyecto, o normalmente en un proyecto voy a tener hasta 4 tipos de estructura, ¿no? Estructuras terminales, estructuras de alineamiento, estructuras angulares. Ya hemos visto el análisis para estructuras de alineamiento, hemos visto para estructuras de ángulo. Nos faltaría para estructura de retención, que podría ser la terminal o esta, ¿no? Rompetrama. Hagamos el análisis para esto, para una estructura terminal. Y la estructura terminal es la estructura TS3, ¿no? La estructura TS3, que tiene esta disposición, ¿no? Con, en este caso, aislador anclado, ¿no? Y hasta voy a seleccionar ese tipo de estructura, ¿no? Voy a buscar acá en el filtro la estructura TS3, ¿no? Acá está. Bueno, la TS3L, ¿no? TS3L. Vemos que esta estructura trabajaría de 0 hasta 10 grados, ¿no? Bueno, hagamos el análisis a 0 grados, ¿no? Sin retenida transversal. La estructura terminal, ¿no? En estas condiciones ambientales, al no trabajar en ángulo, al no tener ángulo, ¿no? Puede trabajar hasta 265 metros de vano viento. Entonces, lo que yo podría hacer con esos resultados que he ido calculando es hacer un resumen, ¿no? Un resumen por tipo de estructura, ¿no? Para la PS13, la PA13, la PA23 y la PTS3, ¿no? Bueno, todas las estructuras que necesite hacer el análisis. Y según las condiciones ambientales del lugar donde esté realizando mi proyecto, ¿no? Tener los valores máximos definidos, ¿no? Por las condiciones ambientales y el tipo de conductor que estoy utilizando, ¿no? Y aquí puse dos valores, ¿no? Vano viento, vano viento. ¿Por qué puse dos valores? Porque puedo hacer el análisis, ¿no? Regresemos a la PS13, ¿no? La PS13L, ¿no? Con el modelo genérico que íbamos viendo, ¿no? El modelo genérico con factores de seguridad, o puedo hacer el análisis con en este caso, el modelo del Código Nacional o el modelo NES, ¿no? Donde yo tengo dos grados, ¿no? El grado B y el grado C, ¿no? Lo que habíamos visto en las diapositivas. Aquí, ¿no? El modelo del Código Nacional, tenemos dos grados, ¿no? Grado B y grado C, ¿no? Factores de sobrecarga y factores de resistencia. Eso es lo que está aplicando igualmente el software, ¿no? Si yo le cambio, en este caso, al modelo del Código Nacional Suministro 2011, ¿no? Para este caso el modelo de grado B, ¿no? Recordemos que para el caso del modelo genérico, la evaluación lo hacía con el factor de seguridad de 2 que habíamos definido, ¿no? Y para el modelo del Código Nacional lo que realiza es el análisis con la unidad, ¿no? El análisis lo hace con la unidad, ¿no? Regresemos al modelo genérico, ¿no? Ahí está. Con el factor de seguridad que le hemos indicado, en este caso 2, y el caso del Código Nacional Suministro 2011 lo realiza con la unidad, ¿no? Aplicando factores de sobrecarga y resistencia, ¿no? Y según grado, ¿no? Grado B para zonas urbanas y grado C para el ámbito rural, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, es por ello que había puesto estos dos valores acá, ¿no? El caso del vano viento para el modelo genérico, ¿no? Bueno, que le pondré genérico.
genérico o general, ¿no? Genérico. Y para el caso del vano viento, para el modelo del Código Nacional, ¿no? Código Nacional, suministro 2011, ¿no? Ahí está. Entonces yo podría tener ese resumen donde podría incluso hacer las comparaciones, ¿no? Listo. Bueno, es principalmente lo que les quería mostrar el día de hoy, ¿no? Si hubiera alguna consulta antes de finalizar este webcast del día de hoy, me la hacen saber por favor. Y en caso de que hubiera una consulta luego de esta presentación, igualmente pueden escribirnos a nuestros números o a nuestros correos de la empresa de ABS Ingenieros, ¿no? Que para cualquier duda o consulta estamos para absolverlo, ¿no? Listo, señorita Corina está presente. Pero, ingeniera, hay dos consultas en el chat, si les puedo responder. Ah, ok, ya. Grado B o grado C, los factores de sobrecarga, ¿en qué grado se debe elegir? Bueno, como les decía, ¿no? Para el caso del modelo del Código Nacional, grado B, ¿no? El grado B es principalmente, a ver si indica acá, no indica acá, ¿no? El grado B es para zonas urbanas, ¿no? Para la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad, cuando hacemos una distribución dentro de una ciudad. Y el grado C es para el ámbito rural, ¿no? Bueno, el grado N, bueno, no, en realidad no realiza para el grado N, ¿no? El grado B y el grado C, ¿no? Es lo que en realidad realiza, ¿no? Como les indico, el grado B para el ámbito, en este caso de ciudad, ¿no? Zonas urbanas, ¿no? Donde tenemos que tener en cuenta lo que son los predios, ¿no? Las casas, ¿no? Entonces no podemos trabajar por eso con vanos largos, ¿no? Incluso miren, cuando yo selecciono el grado B, me muestra como dato, ¿no? Valores de vano viento de hasta 65 metros como máximo dentro de una ciudad, ¿no? Y para grado C, ahí sí tengo valores mayores, ¿no? 195, ¿no? De todos modos, ¿no? De todos modos, este dato está regido a la normativa peruana, ¿no? Aplicándole acá, ¿no? Los factores de sobrecarga y resistencia, ¿no? Según grado, ¿no? Grado B o grado C. ¿Qué velocidad del viento toma como referencia? Me pregunta Jenny, ¿no? Bueno, ese valor en este caso de viento que toma en sí, ¿no? Al inicio de la presentación hemos visto, ¿no? Que lo definimos aquí, ¿no? Y en las hipótesis, ¿no? Esta data tiene que ser la real del terreno donde estoy realizando mi proyecto, ¿no? Acá tengo lo que son las cuatro principales hipótesis, ¿no? La hipótesis inicial o de montaje, la hipótesis de máximo viento, la hipótesis de mínima temperatura y la hipótesis de máxima flecha, ¿no? Entonces, en la hipótesis 2 o de máximo viento es donde yo defino el valor máximo, ¿no? De la velocidad del viento de la zona donde estoy realizando el proyecto, ¿no? Entonces, toma ese valor, ¿no? ¿Los límites de torsión son conocidos en postes y el software lo realiza el cálculo? Sí, ¿no? En realidad el software también hace el cálculo por torsión, ¿no? Acá está, cálculo de torsión, ¿no? El día de hoy estamos viendo lo que es principalmente cargas transversales, ¿no? En el eje transversal principalmente ocasionado por la presión del viento, ¿no? Acá tengo el resumen, acá está, ¿no? Principalmente ocasionado por la presión del viento y en este caso tensión de conductores para estructuras de ancla, ¿no? Ahí está. Sí, pero el software también realiza lo que es el análisis por torsión, ¿no? Bueno, en realidad el software también realiza lo que es en el eje vertical, en el eje horizontal, ¿no? Para estructuras de anclaje, ¿no? O por desequilibrio de tensiones, cálculo de torsión, cálculo de crucetas, ¿no? Y para el caso, cálculo mecánico de aisladores, ¿no? El software Cambrel no solo está limitado a cálculo en el eje transversal, sino también realiza el cálculo en los tres ejes, ¿no? Listo. Bien, si no hubiera alguna consulta adicional, estaríamos dando por finalizado. Marcos me dice, ¿no? No necesariamente, Marcos. En realidad,
cuando hablamos de grado C, no, tendría que ser de grado B, ¿no? Grado B porque el análisis lo realiza o me muestra con valores menores, ¿no? De vano viento menores, es porque está dentro de una ciudad, ¿no? En realidad no es porque tenga un mayor o menor seguridad, sino porque está dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, para evitar que el conductor, en este caso, si estamos dentro de una ciudad, el conductor por acción del viento tienda a oscilar más, ¿no? A pegarse a la casa, debemos trabajar con vanos menores, ¿no? Si trabajamos con vanos largos dentro de una ciudad, si obviamente pasamos por cruce de calles o por mismo, por el costado del predio, lo que vamos a ocasionar es que el conductor oscile más y tienda a chocar con el predio, ¿no? Entonces estaríamos causando cortocircuitos. En realidad es por ello, ¿no? Eso del grado B o grado C. Grado B para el caso de zonas urbanas, ¿no? Dentro de una ciudad, y grado C para zonas rurales. Podemos usar el demo del programa. Bueno, el software Cambrel no tiene un demo como tal, ¿no? No tiene un demo como tal, pero bueno, sí tenemos cursos del software como tal, ¿no? Cursos virtuales, donde usted puede realizar el curso y se le da el programa por 20, 25 días, ¿no? Aparte que realiza todo lo que es todos los cálculos, se le va a enseñar, ¿no? Cómo es que se realiza, va a tener acceso al software por 20 a 25 días, ¿no? Bueno, el software trabaja con factores de seguridad, ¿no? Le definimos lo que es los factores de seguridad, ¿no? Si la normativa trabaja con factores de seguridad, podemos editar estos factores de seguridad, ¿no? He visto, creo que en Colombia trabajan con factores de seguridad de 2.5, ¿no? 2.5. Si le damos factores de 2.5, le estamos dando mayor seguridad en este caso, ¿no? Listo. Si hubiera alguna otra consulta, bueno, antes de finalizar nuestra clase, o bueno, en este caso el webcast del día de hoy. Muy buena noche a todos.